Buenos días, doctora. Mi grupo le toca exponer sobre la sexualidad. Los integrantes que están conformados son Nina Lourdes, Velázquez Freddy, Vera Alicia, Sucapuca Sheila, Bonifacio Luz y quien les salva, Vilca Esmeralda. Introducción a la sexualidad humana. En sí, que se manifiesta en conductas sexuales. Sin embargo, abarca también en otros aspectos, como cuáles. La sexualidad implica expresiones biológicas, conductuales, psicosociales, psicológicas, socioculturales, ya sea de feminidad o masculinidad. Esto se desarrolló en sí a lo largo de la vida. También podemos recalcar que la sexualidad humana representa un conjunto de comportamientos que conciernan la satisfacción de la necesidad, o sea, el deseo sexual. Al igual que los otros primates, los seres humanos utilizan en sí la excitación sexual con fines reproductivos, procreando, y para el mantenimiento de vínculos sociales, pero también le agregan el goce y el placer propio, ya sea entre ellos, pues entre ambos, entre dos personas, ¿no? Esto también se desarrolla en facetas profundas de la afectividad y ya sea en la conciencia de la personalidad. Bueno, en relación a esto, podemos recalcar que muchas culturas dan un sentido religioso, ¿no? Ya sea espiritual, en el acto sexual. Así como ven en ello el método para mejorar o perder la salud. También la sexualidad humana puede distinguirse en aspectos relacionados con la salud, el placer, ya sea en la vida cotidiana. La sexualidad cumple un papel fundamental e importante que es destacado desde el punto de vista emotivo y da relación entre las personas. Va mucho más allá, más a profundización con la finalidad reproductiva y de las normas o con también sensaciones que estipula la sociedad. El sexo en sí es un conjunto de características biológicas que diferencian la especie humana en hombres como mujeres y los intersexuales. Bueno, ¿a qué me refiero? Se involucra cromosomas de XX y XY, también como hormonas, estrógenos y andrógenos, como podemos visualizar en la diapositiva, también las gónadas como ovarios, testículos, también los genitales externos e internos como la vulva, la vagina, los ovarios, el pene y los testículos, ¿no? También están las características sexuales secundarias, como las mamas y las pilosidades. Bueno, también encontramos los cuerpos y encéfalos, los hemisferios cerebrales, y también el hipotálamo y los lóbulos límbicos. La sexualidad en sí se abarca en conceptos y fundamentos de la sexualidad. Bueno, en sí la sexualidad es una manera que una persona siente, piensa y actúa como ser sexual, ¿no? Eso da a decir una vivencia subjetiva. También es una manifestación social dentro de un contexto sociocultural determinado del cuerpo sexual. Bueno, esto está de acuerdo la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que la sexualidad es un aspecto central del ser humano. A lo largo de la vida, o sea, el plazo de su vida, abarca el sexo, las identidades, los roles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. También se vivencian y expresan a través de pensamientos, no solo con que actuemos, ¿no? A través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes y valores, conductas. También las prácticas y roles relacionados interpersonales sobre la sexualidad, que puede incluir en todas las dimensiones. No solo se centra en una dimensión, sino en varias. Sin embargo, no todas de ellas se expresan siempre. La sexualidad
está influenciada por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales, como podemos ver en la diapositiva. Bueno, en tal sentido afirma el señor Efigenio Amezúa en el año 1970 que la sexualidad es el modo de vivir, verse y sentirse como una persona exsexuada, ¿no? El modo con que vivencias, ¿no? O sea, no toda la vida vas a estar en la misma rutina de siempre, prácticamente. Lo que cada quien siente, por lo tanto, la sexualidad no solo es un instinto, una actualidad, una dimensión, porque todos somos sexuales como todos somos sexuados como persona. Como dije, la rutina no va a ser la misma de siempre, siempre varían algunas cosas. También recalca que es importante destacar que la sexualidad es la expresión integral del ser humano, que le permite, o sea, que el disfrute del amor, del goce, del placer, los cuales constituyen factores que enriquecen el ámbito personal, familiar y social. O sea, con eso nos ayuda a ser más sociables con las personas sobre los derechos sexuales. Bueno, esto nos garantiza que las personas puedan tomar decisiones a lo largo de la vida, ya sea en su vida sexual, reproductiva, con libertad y confianza y también seguridad. De acuerdo a su vivencia interna, podemos estar asociada a ciertos factores, que es el cuerpo, la mente, la espiritualidad, las emociones y la salud, y también como externa, que es asociada al contexto social. También es histórico, político y cultural. Para ello existen varios derechos sobre los derechos sexuales y reproductivos. Entre ellos están el derecho a la libertad sexual. Esto quiere decir que hace una referencia que los individuos son los únicos y absolutos dueños de su cuerpo. El derecho a la autonomía sexual es, bueno, este derecho significa que tenemos derecho a la integridad sexual y a la seguridad de nuestro cuerpo. El derecho a la privacidad sexual, este derecho se refiere también, involucra el derecho a las decisiones y conductas individuales realizadas en el ámbito de la intimidad siempre, ¿no? Y cuando no interfieran los derechos sexuales de otros. O sea, nosotros somos dueños de nuestras decisiones, no interfiriendo a otros cuerpos. Ya. Bueno, el derecho a la equidad sexual. Esto se refiere a la oposición de todas las formas de discriminación, porque siempre hay personas que discriminan por nuestro acto sexual, pero no sabemos que ya existe ese derecho. Pero también es independientemente del sexo, ¿no? Orientación sexual, que necesita información e identidad de género. También está el derecho del placer sexual, el derecho de la expresión sexual emocional, el derecho a la libre social sexual. Bueno, esto es la posibilidad de casarse o divorciarse, o también puede ser convivir, así como establecer otros tipos de relaciones sexuales. El derecho de planificar en forma libre y responsable. ¿Esto qué implica? Que el derecho que toda persona tiene a decidir a tener hijos o no. No el hombre puede obligar a que las mujeres tengan hijos. O el número y tiempo de cada gestación. Bueno, el derecho a la información basada en el conocimiento científico y el derecho a la educación sexual integrada y comprensiva. Y por último tenemos al derecho a la atención de la salud sexual. Este derecho está disponible para la prevención y el tratamiento de todos los problemas, preocupaciones, trastornos y disfunciones sexuales. Eso nos brinda el Estado sobre las funciones esenciales de la sexualidad.
entre ellas tenemos la reproductiva, la comunicación afectiva y la erótica. Bueno, en sí la reproductiva nos habla sobre la función que podemos perpetuar en la especie humana, o sea, una función muy importante, como crear juntos un nuevo ser. O sea, un hombre y una mujer procrean a un hijo, a una nueva vida, para ser mejor como especie, para ir mejorando en cada año, ¿no? Pero también está la comunicación afectiva. La comunicación afectiva es una sexualidad que involucra una función comunicativa sentimental, lúdica, que permite vincularnos con otras especies satisfaciendo amor y compartir placer. Bueno, también de compañía, ¿no? Bueno, esto también hemos nacido para dar y recibir afecto, o sea, amor. También se cabe resaltar que gracias a la función comunicativa, gracias a ella, es posible que expresemos nuestros sentimientos, ya sea deseos, valores y lo que pensamos de nosotros mismos. Bueno, el tercer punto, que es la erótica, nos trata sobre cómo seres humanos se puede disfrutar el placer, el goce sexual y erótico. La especie humana tiene el privilegio, esa capacidad que nadie lo tiene, de experimentar el placer que ve más allá de la función reproductiva. El placer implica disfrutar de nuestros sentimientos, ya sea en medio de emociones, sensaciones, o sea, naturalmente, instintivas, de manera consciente, tanto en el ámbito personal como en pareja. Nos habla sobre la fisiología de la respuesta sexual humana. En sí se dieron muchos casos. Se dieron los primeros trabajos de William Master y Virginia Johnson, que empezaron a analizar con exactitud lo que ocurre en el cuerpo humano, interiormente, claro, durante la actividad sexual, basándose en su investigación. Master y Johnson identificaron 4 etapas en la respuesta sexual, en función de 2 procesos fisiológicos fundamentales. La vasodilatación es el flujo de la sangre a los vasos sanguíneos de una región determinada. También puede causar por la dilatación de estos, ¿no? Y la miotonía, que es la contracción de los músculos en los genitales y en todo el cuerpo. Veamos estas 4 etapas. Nos habla sobre las 4 fases que investigó Master y Johnson. Está la excitación como primera fase inicial. Bueno, eso trata que la mujer experimenta una lubricación de la vagina, hinchazón en los pechos y endurecimiento de los pezones. Bueno, en sí la hinchazón del glande, o sea, en la punta del clítoris, y una dilatación de la parte superior de la vagina. En el hombre se produce la erección, tensión en el escroto y una elevación de los testículos. Ambos sexos pueden experimentar un enrojecimiento en los genitales, así como un incremento de la velocidad del pulso y un aumento de la tensión arterial. Bueno, en la meseta es también fundamental. Cuando la vasodilatación se halla en un nivel máximo superior, las paredes vaginales contraen, en sí la abertura se hace más pequeña, permitiendo a la vagina recibir el pene cómodamente. El clítoris se retira hacia el interior. El útero aumenta de tamaño y el color de los labios, o sea, del útero interior, se oscurece. El pene llega a su máximo nivel, superior sobre la erección. Los testículos aumentan de tamaño y aparecen unas gotas de fluido que pueden contraer esperma activo. La primera etapa es de inevitabilidad eyaculatoria, es decir, la sensación de que la eyaculación está a punto de ocurrir.
en pleno acto y no se puede parar, y la segunda es la eyaculación misma, durante la cual el semen expulsa fuertemente del pene en el organismo femenino y se contrae al útero. Ya. Por último, la resolución. En esta fase final, el cuerpo en sí vuelve al estado de reposo. La inversión de los procesos anteriores normalmente dura durante 15 a 30 minutos, pero puede durar hasta 1 hora en mujeres y que han sido excitadas, pero que no han experimentado un orgasmo. O sea, no es necesario el orgasmo. Los varones entran en un periodo refractorio, en un tiempo durante el cual son incapaces de conseguir erección y orgasmo. Bueno, este periodo puede durar desde unos pocos minutos, menos minutos en algunos varones, hasta 24 horas en otros. Más largo en individuos mayores, o sea, en los adultos mayores. Las mujeres no experimentan periodo refractorio, lo cual les hace capaces de experimentar varios orgasmos seguidos. La activación del deseo sexual. En sí, la investigación señala una influencia recíproca entre la fisiología y el aprendizaje. El factor físico clave, o sea, primordial, que subyace en el deseo sexual, tanto en el hombre como en la mujer, se encuentra en el papel de las hormonas, y en el aprendizaje se manifiesta en la manera como reaccionamos ante diferentes estímulos. Sobre las hormonas. Está entre los andrógenos, que son las hormonas sexuales masculinas, que son del hombre, y la testosterona. Es la que más se ha estudiado. Cuando los niveles de la testosterona son altos, altísimos, el varón está muy dispuesto a la actividad sexual. Ya sea durante la adolescencia, los niveles de la testosterona aumentan. O sea, es durante estos años cuando muchos chicos empiezan a masturbarse hasta llegar al orgasmo. En sí, las mujeres también tienen testosterona en sus cuerpos, y en este punto existe la evidencia de que las mujeres con niveles de testosterona elevados tienen una actividad sexual más frecuente y disfrutan más. Según Perkins y Lev, Starr, Miller y Orell en 1978. Y hay 2 hormonas sexuales femeninas que es muy importante. Está el estrógeno y la progesterona. El estrógeno ha sido esencialmente relacionado con la excitación sexual femenina. El estrógeno se libera de una vez cada 28 días. Es cuando el óvulo en sí rompe la pared de la célula folicular. Sobre los factores que perjudican el funcionamiento sexual, los cuales tenemos el gran número de fármacos que puedan perjudicar el funcionamiento sexual tanto del varón como de la mujer, ambos sexos. Las drogas también pueden interferir, claro, si lo consumen, en el deseo sexual de ambos sexos, en la capacidad de eyacular de los varones y la capacidad para llegar al orgasmo de las mujeres. Pueden producir estos efectos porque alteran la reproducción o actividad de las hormonas sexuales, porque interfieren en el sistema nervioso autónomo. El estado emocional o el nivel de excitación, según Starr y colaboraciones en 1983, Earl Kaplan en 1979, afortunadamente casi todos los efectos de las drogas sobre la sexualidad desaparecen cuando el individuo decide tomarlas. Desmond Morris en 1977 indicó que cualquier cosa que sea diferente a los sexos atrae a nuestra atención. Bueno, ya sea por los genitales, por los pechos y traseros redondeados de la mujer, bueno, en los hombres anchos y el trasero plano del varón, y las señales sexuales.
También culturalmente impuestas, como la manera de vestir o peinarse. Cada uno tiene su manera de vestir y peinarse, claro. No sabemos exactamente por qué unas características físicas determinadas de otra persona nos atraen. Quizás sea porque nos recuerdan a alguien, al padre o a la madre, porque representan una idea social de belleza o porque hemos aprendido a tener algún vínculo o algún otro sitio a asociar una determinada comunicación, o también de rasgos físicos con la activación sexual. Los estímulos de atracción sexual. Cuando nos damos cuenta de que nos sentimos sexualmente atraídos por alguien, nuestra primera reacción es la de mantener un contacto visual. La siguiente es llegar a estar físicamente cerca, y si el otro se muestra receptivo, llegaremos a tocarlo o tocarla. Y por fin pasaremos este roce o un acto sexual. Es del aprendizaje sexual temprano. Es también, sin duda, crucial en los seres humanos, aunque no poseemos el mismo tipo de datos, ya que por obvias razones éticas y prácticas no podemos educar a niños en función de un experimento científico. Los terapeutas sexuales comentan a menudo de la preponderancia de la educación represiva entre las personas con un funcionamiento sexual poco adecuado. Bueno, en sí el aprendizaje es ciertamente un factor importante en la educación de la pareja sexual. Aprendemos las normas de atracción sexual que prevalecen en un momento y lugar determinados en los que vivimos por casualidad. Los factores cognitivos. En sí esto son que los humanos, o sea los seres que piensan, no es extraño que la manera de pensar influya en la manera de actuar tanto sexualmente como en cualquier otro aspecto. Por ejemplo, hay dos diferentes tipos de personalidades: los extravertidos y introvertidos. Parece que piensan de manera diferente. A los primeros les gusta el cambio y la variedad, les gusta estar con otras personas, tienden a actuar de manera impulsiva, mientras los introvertidos prefieren la familia, prefieren disfrutar de la sociedad, de la soledad, y son muy reflexivos. O sea, cualquier cosa que van a decir, primero lo piensan y luego lo dicen. Bueno, en un trabajo sobre los estudiantes ingleses, Eisen, en 1976, encontró que los extravertidos acarician más, tienen más relaciones sexuales e intentan más posiciones diferentes durante el coito que los introvertidos. También están más satisfechos con sus experiencias sexuales. Bueno, Einstein pensó que los introvertidos podían estar más inhibidos, o sea, ocultos, de alguna sensación de culpabilidad. Otra investigación ha demostrado que los individuos a menudo asocian la excitación sexual con sensaciones de culpabilidad, y por eso tienen problemas, o sea, una tendencia a clasificar situaciones sexuales excitantes como repugnantes también y nauseabundas. ¿Qué determina la orientación sexual? En sí, la orientación sexual es importante donde recaiga una posición dentro de un esquema continuo, aparece a originarse a través de una combinación de factores únicos de cada persona. Teorías psicosociales que explican la orientación sexual. En sí, los padres tienen mucho que ver en esto. Bueno, en sí las teorías psicosociales se relacionan con los patrones de paternidad, las experiencias de la vida o atributos psicosociales de la persona. Los padres también influyen en eso, ya dándoles una información más básica y fundamental. Bueno, otro punto importante es sobre la homosexualidad. ¿A qué se refiere sobre que los individuos
se sientan sexualmente atraídos por personas del mismo sexo o por personas del sexo opuesto. Es una pregunta que muchos se hacen. Se ha investigado intensamente para responder esta pregunta. Ninguna de las muchas teorías propuestas ofrece una respuesta definitiva. Tanto los heterosexuales, los que se sienten atraídos sexualmente por personas del sexo opuesto, como los homosexuales, que se sienten atraídos por personas del mismo sexo. Muestran respuestas fisiológicas similares durante la activación sexual y se excitan con los mismos tipos de estimulaciones táctiles. También estudios de gran escala, o sea, superior, han indicado que los hombres homosexuales actúan de forma parecida a los heterosexuales. O sea, no hay una diferencia. Y otro lado ocurre con las mujeres. Blumenstein y Sherwatz en 1983 y Bill y Heiberg en 1978, la mayor diferencia es la preferencia del sexo de la pareja. Se han avanzado algunas hipótesis, o sea, conclusiones, recaudando observaciones para explicar la homosexualidad. La más antigua es la que mantiene que se trata de una enfermedad mental. En un estudio clásico de Hogarth en 1957, no encontró ninguna evidencia que apoyara a semejante idea, un resultado que con el tiempo llevó a la Asociación Psiquiátrica Estadounidense, que es APA, a dejar de clasificar la homosexualidad como un trastorno mental. O sea, no se ha llegado a investigar. En la actualidad, la APA en 1980 solo considera la homosexualidad como un trastorno, pero no trastorno mental. O sea, cuando se trata de individuos que desean ser heterosexuales. Otras teorías piensan que la posibilidad de existencia de un factor genético, un desequilibrio hormonal. Tenemos una situación familiar como una madre dominante y un padre débil, una gran situación de aprendizaje casual donde el joven seducido por alguien del mismo sexo desarrolla una preferencia de este sexo. Hasta ahora no se han encontrado apoyo científico para estas dos últimas teorías y solo existen argumentos que en favor de las dos primeras. La quinta hipótesis que se ha analizado indica que probablemente existen varias razones como para que un individuo sea homosexual y que resulta crucial la interacción entre variaciones y circunstancias ambientales. Los mitos sexuales. Es falso que durante el periodo menstrual la mujer no pueda o debe tener relaciones sexuales. Solo va a depender que la pareja quiera hacerlo en ese momento. Para muchas mujeres, las relaciones sexuales con la menstruación se alivian algunos síntomas como la hinchazón de mamas, dolores de tripa. También algunas refieren sentirse mucho más excitadas en ese largo periodo, ¿no? Bueno, también es falso que el coito debe evitarse durante el embarazo. No siempre existe una prueba alguna que relacione de problemas de gestación y el nacimiento de un bebé con la realización del coito durante el embarazo. También es falso que existan dos tipos de orgasmo diferentes en la mujer, uno vaginal y otro clitoriano. No existe un orgasmo vaginal y un orgasmo de otro tipo. El orgasmo es siempre el mismo, el único, y se consigue por estimulaciones diferentes. Por ejemplo, puede ser por la penetración vaginal o también por el sexo oral, masturbación y otros. Además, para alcanzar el orgasmo se necesita la intervención directa del clítoris. Es decir, que tanto si la estimulación es vaginal como si es a través de la estimulación directa del clítoris.
normalmente interviene. Es falso que la vida sexual de la mujer termina con la menopausia. A cualquier edad se puede disfrutar una vida sexual plena y satisfactoria. No es necesario que una mujer no menstrua no pueda tener relaciones sexuales. También es falso que de acuerdo al tamaño de sus manos o pies o nariz pueden calcularse el tamaño del pene de un hombre. La menor relación entre partes de la anatomía de un individuo o el tamaño de su pene. Este depende de su anatomía intrínseca, de su distensibilidad y desde luego no correlaciona con la altura y el peso. Y por último, también es falso que cuando mayor sea el tamaño del pene, mayor placer se obtiene y mayor placer se proporciona a los demás. El tamaño no es necesario de ninguna manera sinónimo de placer. Esto es debido a que las terminaciones nerviosas de la vagina relacionadas con la clítoris se encuentran en el primer tercio del techo vaginal. La mayoría de las mujeres estiman más distintas maneras de acercarse. Las caricias, el modo de ser atendidas, en lugar del tamaño del pene. O sea que las mujeres más prefieren que el hombre sea cariñoso con ellas prácticamente. Bueno, la conclusión de este tema sobre la sexualidad es en sí que la sexualidad forma parte de nuestra salud integral y de la responsabilidad que nosotros tenemos, como todo ser humano, claro, que le permite y disfrute el amor, del goce, del placer, los cuales constituyen factores que enriquecen en el ámbito personal, ya sea familiar y social. Muchas gracias, profesora.